Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar un poco sobre el juego, la creación, la razón, em, esta dualidad que tiene el tenis. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar un poco sobre la creación, la razón, cómo debemos jugar en el tenis, cuál es la forma correcta o cuál es la que más se acerca a lo que es experimentar el deporte del juego. Existen dos formas, de alguna forma, de generar, de acercarnos hacia las cosas. Uno es razonándolas y la otra es creándolas. Nosotros como lo primero que somos en este mundo, somos creadores, no somos razonadores. La razón es la experiencia ajena que la hacemos propia y a partir de ahí nos generamos una creencia. La creación es una experiencia que nace a partir de la experiencia propia y esa creencia nace de la experiencia anterior. Pero entre estas dos vertientes, que sería el racionamiento y la creación, el tenis es un deporte más de creación, más del momento, más de la experimentación. ¿Por qué? Porque el tenis es tan dinámico, es tan volátil, es tan cambiante, que un razonamiento, una experiencia anterior no nos sirve para afrontar un partido, sino solamente tenemos que ser capaces de conjugar todas esas variantes que son que el juego que el juego ¿cómo decirlo? El juego nos pide para poder gestionarlo. Y eso solamente es posible a través de la creación. Cuando somos creativos estamos asociando ideas y esas ideas nos dan nuevas experiencias y soluciones. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros razonamos un partido, cuando nuestro entrenador nos dice, tienes que hacer esto y esto y esto, estamos escuchando una razón. Pero nosotros en esa razón es una experiencia ajena que estamos intentando integrar en nosotros, pero nosotros no sabemos a ciencia cierta si nosotros creemos en ello. Eh, si lo que un entrenador te dice, tú lo crees y tú lo crees y tú crees que eso puede ser la solución, a partir de allí tú puedes crear un nuevo juego, porque tu creencia interna va a hacer que tú crees una nueva experiencia. El problema es cuando escuchamos opiniones de entrenadores y las queremos llevar al juego, pero nosotros no estamos totalmente claros o no creemos totalmente en esas ideas y sin embargo, como nosotros jugamos razonando el juego, hacemos caso a esa idea y claro, el juego se convierte eh, como un desastre porque no sabemos por dónde actuar, porque el juego nos pide creación y nosotros llegamos con razones, con experiencias anteriores, intentando querer integrarlas a ese momento. Pero el juego es otra cosa, el juego es una creación y para crear necesitas creerlo. O sea, la creación nace de lo que crees que es capaz. Y esto parte de esa pregunta fundamental en la que hemos hablado en otros vídeos, que es ¿en qué es lo que crees? ¿Qué es lo que quieres del juego? ¿Por qué juegas al tenis? ¿Cuál es tu creencia? ¿Cuál es tu porqué? Porque cuando tienes un porqué claro, entonces tienes una creencia en ese porqué muy fuerte y al tener esa creencia en ese porqué, naturalmente lo vas a trasladar al juego. Lo que crees lo puedes crear. Eh, y cuando tienes ese porqué muy claro, la creencia también es factible y el juego también es factible porque es capaz, ese porqué de ese porqué nace una creencia y de esa creencia nace la creación, que sería en este caso el juego. Entonces, esta es la cadena que debemos buscar o conseguir para que el jugador pueda tener un desarrollo y pueda experimentar, si pueda sentir que está experimentando el juego, pueda sentir que está presente en el juego. Pero el proceso que hacemos es totalmente el contrario. Le damos una receta al jugador
que él no cree completamente o parcialmente, porque no es su experiencia, y intenta trasladar eso al juego. ¿Y qué pasa? Que siempre está como luchando entre buscar lidiar con todos los factores del juego a base de intentar encajar esas razones dentro del juego. Entonces esto le genera un estrés y sobre todo le genera abandonar el momento presente. Recordemos que el juego es como lidiar con el momento presente. Se realiza en el momento presente. En el momento que abandonamos el momento presente, nos vamos a lo que puede ser, a lo que fue. En ese momento abandonamos el juego. Y esto solamente es posible, esta manera de estar siempre en el juego, de estar siempre presente, solamente es posible cuando nosotros sabemos nuestro porqué, cuando creemos en ese porqué y cuando somos capaces de crear el juego a base de esa razón interna propia que nos genera una experimentación del juego. Eh, Creo que esto que explico de la creación, de la razón, yo creo que es muy simple. Lo único que desde pequeños nos han enseñado que debemos obedecer y esa obediencia nos ha mutilado de alguna forma nuestra forma de jugar y nuestra forma de crear. Nuestra forma natural de crear, porque cuando fuimos niños somos creadores natos, tenemos esa esencia muy presente, somos capaces de vivir constantemente en el presente, pero a través de los años esa obediencia, ese miedo que adquirimos, actuamos a bases de razonamiento y olvidamos totalmente lo lúdico, la experiencia, como puede ser en este caso el deporte o el juego. Eh, Porque creo que los jugadores no crean miedo. O sea, el miedo lo adquirimos. El miedo lo importamos hacia nosotros. Una persona no tiene miedo. El miedo lo consume. Y ese miedo viene del no poder crear, del razonamiento exterior que tenemos que adquirir. Entonces ¿qué pasa? Que tenemos una persona que su esencia es la creación y sin embargo tiene que razonar, tiene que adquirir un razonamiento para poder actuar. Pero por otro lado, su naturaleza es hacer, es experimentar. Entonces ahí se genera una dualidad que trasladamos completamente a los partidos, al juego, y claro, nos genera un estrés porque estamos divagando entre lo que somos y lo que no somos. Y eso nos genera un estrés y por eso la competición se hace tan complicada eh, de gestionar y se hace tan indiferente del entrenamiento, porque en el entrenamiento no tenemos esto. En el entrenamiento somos obedientes y ya está. Pero cuando llegamos a un partido tenemos que crear el juego y la obediencia no es suficiente y eso nos genera un estrés y por ende nos evadimos del presente y focalizamos en el resultado o en lo que fue anteriormente, lo que no podemos construir. Entonces digamos que de alguna forma ese miedo lo adquirimos y a partir de allí ya es imposible crear un juego porque ya hemos abandonado por completo nuestra esencia, que es el ser creador, ¿no? Una persona es creadora de por sí, no es razonadora, no es obediente, es una persona que crea la experiencia, que crea el presente y que crea el juego. Bueno, espero que les haya gustado este video. El juego siempre va a ser una creación. Nunca podemos razonarlo. El juego es estar en el momento presente y para estar en el momento presente debemos ser capaces de poder eh, eh, ser capaces de estar constantemente en la asociación y en la experiencia. Bueno, nos vemos en otra oportunidad. Adiós.